Disney tiene villanos que siempre quieren robarse un trono. Mientras tanto, Nickelodeon tiene los villanos con los crímenes más retorcidos y extraños de todos, que van desde esclavizar a una ciudad entera hasta robar órganos de una escuela secundaria, siendo tan brutales que incluso han inspirado crímenes en la vida real. Por eso, el día de hoy te presentaré algunos villanos de Nickelodeon y cuánto pagarían por sus crímenes. Empecemos con uno de los más conocidos, Plankton de Bob Esponja. ¿Quién adivinaría que un microorganismo marino sería uno de los más grandes criminales de la historia? Y sí, no solamente de Bob Esponja, pues Plankton le gana por mucho a bastantes criminales que dicen ser serios. Vamos a empezar con el crimen más conocido, intentar robarse la fórmula secreta de las cangreburgers, la cual sabemos que en el mundo de Bob Esponja es una receta con mucho valor, pues no olvidemos que gracias a ella, Don Cangrejo se mantiene millonario. ¿Cómo podríamos juzgar estos intentos de robo? Pues bien, por robar cosas tan valiosas como la fórmula secreta de la cangreburger, se reciben 25 años de cárcel, y Plankton sí ha logrado tenerla en sus manos más de una vez, y otras veces estuvo muy cerca, y esto sumando a una enorme trayectoria de intentos, esto a lo largo de los más de 20 años que Bob Esponja ha existido. Con todos estos robos e intentos, podemos ponerle una condena de 200 años. Y otro de sus primeros crímenes es invadir el cuerpo de Bob Esponja, pero para esto entró a su casa, lo cual es allanamiento de propiedad, y además, cuando se mete a su cuerpo, se propone a controlarlo, y como es dicho alguna vez, no existe como tal un crimen por lavado de cerebro, pero como Plankton se lleva su cuerpo de Bob Esponja, vamos a contarlo como un secuestro, y por eso vamos a darle 20 años más en total. No olvidemos que es un vándalo, pues como consecuencia de muchos de sus planes, termina destruyendo cosas alrededor de todo Fondo de Bikini, como en una ocasión cuando destruyó la pantalla de un cine, y por eso le daremos 7 años más por destrucción de propiedad y una multa de $3,000. Cuando crea un robot creepy en forma de Don Cangrejo, se hace pasar por él mismo, y eso es un fraude de identidad, el cual se paga con 7 años de prisión. Y además, comete un abuso de confianza contra Bob Esponja en ese mismo episodio, por lo que son otros 3 años. Como habrás notado, Bob Esponja es una de sus víctimas más frecuentes, siendo a veces hasta su puerquito. En otro episodio, obliga a Bob Esponja a trabajar para él, alejándolo del crustáceo cascarudo bajo el crimen de castigo cruel, además de que lo amenaza con sacarle el cerebro, lo que es coerción. Y finalmente, el muy demente sí le saca el cerebro, lo que podríamos catalogar como mutilación, y por tráfico ilegal de órganos, que aunque no vende el cerebro, el hecho de quitárselo ya entra en la categoría de este delito, y por esta ola de crímenes vamos a darle una cadena perpetua. Sus deseos son más malvados que los de Jack Horner, ya que en una ocasión Plankton tuvo la oportunidad de pedir un deseo, y pidió ser grande. Hasta ahí todo va bien, pero cuando se vuelve gigante, se le ocurre la brillante idea de ir a destruir todos los edificios de Fondo de Bikini, lo que es un crimen de terrorismo, por el que se llevaría una sentencia de muerte y una deuda de 3 millones por los edificios que derribó. Y sus delitos suben muchísimo de nivel en la primera película, pues pasa de querer robar la fórmula de un exitoso restaurante a robarle al poderoso y mítico dios del mar, Neptuno. Por robo a gran escala, le daremos 25 años de cárcel. En la película mantiene congelado a Don Cangrejo, y pensando en qué crimen podría ser, el que más queda es el delito de encarcelamiento ilegal, que agrega 6 años más de cárcel a su condena, que para este punto es bastante poco. Pero su condena sube por los aires, pues comete uno de los crímenes más graves. Y lo peor, lo hace a gran escala, pues Plankton esclaviza a toda la ciudad de Fondo de Bikini, la cual posee una población de 2 millones de peces de acuerdo a su creador. Y sí, es una sentencia de muerte por cada delito de esclavitud. Y así, Plankton obtiene 2 millones de sentencias de muerte. Y con esto, este villano de altura corta junta una gran lista de 11 crímenes. Múltiples intentos de robo, destrucción de propiedad, fraude de identidad,
abuso de confianza, castigo cruel, coerción, tráfico ilegal de órganos, terrorismo, robo a gran escala, encarcelamiento ilegal, esclavitud, con una enorme condena en la que debe de pagar $3 millones con $3,000 de multa, 268 años tras las rejas, una cadena perpetua y más de 2 millones de sentencias de muerte. Y como Bob Esponja sigue al aire, esta condena no hace más que aumentar. Otro gran criminal de baja estatura y que suele ser subestimado es el Invasor Sim, de la caricatura del Invasor Sim. Toda la serie es bastante oscura y rara, y aunque no en todos los momentos el extraterrestre comete delitos, cuando sí lo hace, terminan siendo de los más grotescos y locos que te puedas imaginar, como cuando quiere conseguir un nuevo mejor amigo, y para eso le pone pruebas a un grupo de niños, que incluyen desde revolcarse en un montón de leche echada a perder hasta ser electrocutados. Y por abuso, vamos a ir empezando con una condena de 4 años. Cuando consigue a su amigo, no se le ocurre nada mejor que reemplazar sus ojos con cámaras. Sí, eso pasó en un show infantil de Nickelodeon. ¡Qué buenos recuerdos! Vamos a darle una cadena perpetua por tráfico ilegal de órganos y además 2 años por acoso, ya que quería mantener bien vigilado a su mejor amigo. Y además puso cámaras en muchos otros lados. Definitivamente con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Y el episodio que todo el mundo conoce por ser uno de los más oscuros que incluso motivó a un criminal real es cuando Sim no quiere que la enfermera de la escuela descubra su identidad alienígena. Y por eso no se le ocurre algo mejor que robarse diferentes órganos de los niños de la escuela para meterlos en su cuerpo y verse más humano. Y para rematar, reemplaza los órganos de las demás víctimas con objetos normales, como controles o calefactores. Era tan tenebroso que Scott Dileski bromeó diciendo que este episodio lo inspiró a matar a su vecino, lo que es un chiste bastante oscuro, que irónicamente es algo que dirían en la serie. Pero bueno, en cuanto a la condena por este crimen, vamos a darle una cadena perpetua por cada una de sus víctimas, algo que sería difícil de contar, porque vemos que el cuerpo de Sim se infla por tantos órganos, y además tiene una sala entera llena de frascos con órganos. Asumiendo que cometió este crimen con la mayoría de estudiantes y profesores de la escuela, tendríamos un aproximado de 200 víctimas, que serían 200 cadenas perpetuas. ¿Y recuerdas a su secuaz? Su nombre es Gur, y es el personaje más amable de toda la serie, pero no siempre es así, ya que tiene un modo de destrucción letal que provoca que Gur se convierta en una auténtica máquina asesina y destructiva. En un episodio, Sim sube al máximo este modo de Gur y ocasiona grandes desastres en toda la ciudad, y por esa conducta imprudente por parte de Sim podemos multarlo con $50,000. Y finalmente, no hay que olvidar el plan de Sim, la dominación del planeta, y que logró parcialmente en la película basada en la serie. Este es un crimen que rompería con todos los tratados de paz en el mundo, por lo que se le daría una sentencia de muerte por conspiración a gran escala, y otra sentencia por intento de genocidio contra los humanos. Y así es como el alien de voz aguda junta una lista total de 6 oscuros y tenebrosos crímenes: abuso, tráfico ilegal de órganos, acoso, conducta imprudente, conspiración a gran escala e intento de genocidio, teniendo una condena total que incluye 201 cadenas perpetuas, 2 sentencias de muerte con 6 años extra tras las rejas y una multa de $50,000. Vamos a finalizar con el villano más tenebroso de todos, Trazo de Bob Esponja. No es ninguna broma si digo que Trazo es un personaje bastante psicópata, pues apenas al nacer va a buscar a Calamardo para lastimarlo, y lo hace sin ninguna expresión de remordimiento en su rostro. No tiene valor alguno por la vida marina. Por asalto y agresión se lleva 1 año y una multa de $500. Segundos después, comete el mismo crimen contra Bob y Patricio, así que le agregamos otros 2 años y $1,000. Modifica el mundo como quiere con su lápiz mágico y lo usa para crear un agujero en donde Bob y Patricio caen, lo que es vandalismo y conducta imprudente, por lo que le daremos otros 2 años en la cárcel. Deja caer una enorme llave inglesa sobre Patricio, lo que contaremos como una agresión grave. Todo esto por el daño que parece hacerle a Patricio, así que serían otros 2 años a su condena, y lo vuelve a hacer para aventarle una bola de boliche que literalmente destrozó su rostro. Estos son otros 2 años en la cárcel.
y como si fuera una película de terror, regresa de su desaparición para cometer allanamiento en la casa de Bob Esponja, lo que es otro año, y finaliza con un intento de homicidio en primer grado en contra de Bob Esponja, al intentar borrarlo para reemplazarlo, lo que es una cadena perpetua. Así, este psicópata de mente de escaso lenguaje junta un total de 6 crímenes: asalto y agresión, vandalismo, conducta imprudente, agresión con lesiones graves, allanamiento, intento de homicidio en primer grado, con una condena total de una cadena perpetua, 9 años más de cárcel y una multa de $1,500. Una condena bastante fuerte para solo tener una aparición, pero una muy buena cuando Bob Esponja todavía era una excelente serie. ¿Y tú, qué opinas de todos estos subestimados criminales?